En 1529, el emperador Carlos V habilita el puerto de Laredo para el comercio con América, con la condición de que la vuelta se realizara por el puerto de Sevilla. Esta villa pejina fue una de las pocas puertas de España conectadas directamente con toda la fachada atlántica europea y con América. Sus hombres de mar eran mucho más que vecinos de un pueblo marítimo. Formaban parte de la vanguardia europea por haber participado desde el principio en los descubrimientos que definieron por vez primera los perfiles del mundo. Los pescadores y las regatonas son lo primero que ven los viajeros cuando llegan a la villa. Esta humilde clase es testigo en primera línea de todo el tráfago de mercancías del puerto de la villa. Sorprende a los extranjeros la peculiar indumentaria, sencilla, pobre y escasa. Van descalzos y las piernas desnudas, con una montera roja en la cabeza, calzón corto y camisa amplia de lienzo de la mar. No menos peculiar es la indumentaria de las mujeres, que llevan la saya por encima del tobillo, tan tosca que parecía hecha de la arpillería con la que los mercaderes envolvían los fardos de mercancías. Realmente sorprendente es el espectáculo de estas mujeres cuando llega la chalupa. Cargan sobre su cabeza los carpanchos con la pesca. Las que no llevan carpanchos llevan unos tocados de formas extrañas que no les impide hacer las labores. Visten también el capotillo de 2 haldas, 2 paños unidos por los hombros, que, como dice Castañeda en 1573, es una prenda antiquísima de estas tierras. Los hombres, encima de la camisa, vestían la almilla, que podía realizarse tanto en lienzo, o para más de abrigo, en tejido de lana. Acabada la faena, visten el calzón marinero de tela de sayal. Otra prenda de abrigo encima de la camisa era la saltaembarca, confeccionada en paño tosco, burdo, era holgada y cerrada. La historiadora Carmen Bernis refiere que existen suficientes noticias gráficas y literarias para poder afirmar que las regiones españolas, donde realmente se daban acentuadas peculiaridades de indumentaria, eran las regiones norteñas. Eran siempre los habitantes de estas regiones los que llamaban la atención de los extranjeros que venían a España en el siglo XVI. Durante este siglo no era raro que entre los extranjeros se confundieran entre cántabros y vizcaínos, como observamos en la descripción de los dibujos y en la cartografía. Por ejemplo, la de Mercator, en la que se superponen los nombres de Cantabria y Vizcaya, sin demarcación alguna entre los territorios. Lo que llamó principalmente la atención a los viajeros fueron los tocados corniformes de las mujeres. Cronista de Carlos V los describe a su llegada a España en 1517. Parecía que se hubiesen plantado sobre sus cabezas fárragos de cosas o golillas, o hablando más clara y honestamente, esas cosas con las que los hombres hacen los niños, y es el más endiablado adorno de mujeres que jamás se haya visto. Los dibujos originales sobre la indumentaria aparecen en el primer tercio del siglo XVI. Es Christoph Weidich quien, tras su viaje a la corte imperial española en 1529, realiza el primer libro de vestimentas sobre la vida cotidiana española, del que tenemos constancia. El tocado era alto de 2 palmos de largo y 1 de ancho, igual de arriba a abajo, redondo, aunque algo chato por la punta. Las mujeres casadas acomodan su tocado en aquella figura sobre su frente, para vanagloriarse de la alegría que ellas disfrutan y, llegando a quedar viudas, lo desmochan. Las mujeres que no estaban casadas van todas con la cabeza descubierta, con la coronilla rasurada, como los frailes. Los tocados corniformes no solo diferenciaban entre casadas y solteras, era un símbolo de estatus social, de tal modo que cuanto más alto era el tocado, mayor cantidad de lino llevaba, y eso denotaba mayor riqueza económica. Los dibujos de la vida cotidiana proliferan a mediados del siglo XVI, cuando comienzan a publicarse fuera de España los libros de vestimentas. El códice de Enea Vico consta de 95 grabados, en su mayoría trajes femeninos pertenecientes a las clases populares. Entre ellas, estas 3 corresponden a Santander. El códice de Hams-Weigel se compone de 219 grabados que reproducen trajes europeos de las diferentes clases sociales, siendo 3 los de Cantabria.
La obra de Cesare Becellio estaba compuesta por 420 grabados, reproduciendo trajes de Europa, Asia y África. Su éxito fue tal que de ella se realizaron hasta 4 ediciones distintas. Las Civitates, atlas grabado por Franz Hockenberg, a que George Brown añadió imágenes de vestimenta local, proporcionaron una visión única de la vida urbana a finales del siglo XVI. La primera prenda que viste es la camisa, larga y amplia, con anchas mangas y cuello muy fruncido. Para cubrir las piernas, unas calzas que pueden ser de tejido de lana o de lino. Y como calzado, unos botines de paño negro solado o de cuero, cuya altura justo pasa el tobillo. Encima de la camisa, el faldellín, que es una falda interior que monta sobre sí misma y no está cerrada en el ruedo. Sobre este colocamos la saya, que es la falda exterior. Se caracteriza por sus pliegues en la cintura y por no llegar a cubrir los pies, dejando a la vista parte del faldellín. Encima de estas dos faldas ponemos el delantal, prenda en este caso puramente ornamental. Esta prenda era utilizada también por grupos sociales más importantes. Estos destacarían por ser estrechos y largos y por sus bordados. Sobre el cuerpo, por encima de la camisa, se viste el sayuelo, que consiste en un cuerpo de paño muy ajustado, sin mangas y con aldillas hasta las caderas. En su confección, la forma del escote, las mangas o su longitud podía ser muy variado. Las mangas solían ser de quita y pon. El sayuelo se ajustaba a la cintura con una cinta o ceñidor de vivos colores. Una vez vestido el cuerpo, nos vamos a la prenda más llamativa de las mujeres del norte, su tocado. Llamados tocados corniformes, obviamente por su forma, se coloca sobre un barbellar de lino blanco que les cubre la cabeza y les enmarca la cara. Sobre él varios metros de lino blanco va rodeando su cabeza sobre una base de mimbre alcanzando alturas de varios palmos. Estos sorprendentes tocados son de origen medieval, perviven en Cantabria desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, cuando son considerados indecentes y la autoridad eclesial llega a prohibirlos. Como prenda de encima vestían una capa que podía ser larga con muchos pliegues en el cuello o corta sin pasar de la cintura. El cántabro Juan de Castañeda en 1573 hace referencia a la forma de vestir de los hombres. Calzas afolladas o follados, son cortos y abultados. Como prenda interior, viste camisa de lino blanco, medias de punto de seda, zapatos de piel decorados con picados. Llama la atención la bragueta de armar. El jubón era una prenda interior rígida y ceñida que se pone sobre la camisa. Aunque del jubón tan solo se ven las mangas, los adornos se realizan también en el cuerpo. Las calzas se sujetan o atacan al jubón con agujetas, que son la cinta que tiene dos cabos de metal que como aguja entran por los agujeros. En el cuello asoma el cabezón plisado de la camisa, que recibe el nombre de lechuguilla, de la que cuelgan dos cordoncillos. Un hombre en jubón y calzas se consideraba que iba desnudo. Debía de llevar otra prenda encima, por ejemplo, un capotillo de dos haldas, que en este caso, al estar inacabado, sustituimos por otra prenda, como puede ser el coleto, una especie de chaleco que al pasar del traje militar al traje civil se realiza en tejidos como el paño. Una espada ropera como complemento. Cubre la cabeza con una gorra plana o parlota, que dependiendo de la época varía en altura.
Las mujeres se sienten orgullosas al lucir sus altos tocados, recogen su saya para lucir la falda interior y los pequeños detalles de su indumentaria. Ya desde los Reyes Católicos, el hecho de que el traje de las mujeres del norte era algo aparte del resto de España se confirma en las pragmáticas para contener el lujo. Estas mujeres no seguían la moda del momento, pero vestían prendas realizadas con tejidos de calidad, paños de Segovia, bayetas, palmillas y otros tejidos de lienzo franceses y flamencos que, según los protocolos notariales, se vendían en el mercado de la villa y eran los más usados por los laredanos para la confección de su indumentaria. Esta pujanza económica de Laredo se debe a la actividad de la villa, a su puerto y a sus hombres que, por estar inscritos en uno de los ejes de las rutas internacionales y por ser conocedores de los secretos para la construcción de los mejores barcos de aquel tiempo, a la vez que los requeridos para conducirlos por todos los mares, tenían abiertas las mentes y la ambición a los más lejanos horizontes. Laredo aportó a la carrera de Indias pilotos, capitanes, grumetes, marineros, contramaestres.